Amigos de Posta, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Soy Germán Medrano y desde aquí, desde La Paz, Baja California Sur, quiero presentarles esta increíble entrevista que tendremos a continuación con uno de los expertos que nos va a llevar de la mano para conocer los orígenes del carnaval. Como lo saben, nosotros somos Puerto y nos gustan los carnavales. Ya viene el carnaval en esta edición 2024 y es por ello que vamos a hablar de su historia desde la década del año 1870. Desde ahí inicia todo, justo en el lugar donde me encuentro en este momento, en el Jardín Velasco. Vamos a conocerla. No hay mejor experto aquí en La Paz, Baja California Sur, que el maestro Sealtiel Enciso, con quien me encuentro en este momento, para que nos explique, pues ahora sí que paso por paso, qué sucedía en este lugar allá por la década de los años 1870. Maestro, es un gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias, Germán. No, pues es un gusto el mío y el poder hablar sobre ese tema que me apasiona tanto, sobre la historia. Y bueno, pues ahorita que hablamos en esta época, ¿no?, de carnaval, podríamos comentar lo siguiente. Los carnavales, pues obviamente, ¿no?, se llevan a cabo en los puertos y la ciudad de La Paz pues no podría ser la excepción. Aquí se piensa que los festejos de carnaval iniciaron en la década del 1870 a 1880 y de hecho la primera referencia documental que existe sobre este festejo es en un periódico que circulaba en esos años, en donde en el año precisamente el día 11 de febrero de 1878, una de las personas que escribía en este periódico menciona que se estaban cometiendo excesos en el carnaval. Esto es la primera referencia que hay documental de esto. Era como una queja la nota que se tenía, que se estaba publicando. Así es, esta persona daba cuenta de que los excesos que se cometían consistían en que había personas que arrojaban puños de harina a otros de los asistentes y que lo frotaban en el rostro. Algo, pues, que si tú quieres es algo simple, algo propio de un festejo. Que se acostumbra ahora con los famosos huevos llenos de confeti, ¿no? Así es, pero entonces pues era una queja, ¿no? La sociedad, imagínate, los hombres vestidos de trajes y todo, pues llenos de harina, pues no era algo muy agradable. Y bueno, en esos años pues no era como ahorita la cuestión de la elección de la reina. Nuestro puerto en ese entonces tenía más o menos como unas 5,000 personas. Y lo que se hacía es que se reunían los jefes de las familias más adineradas. Estamos hablando de los Rufo, de los Navarro, de los Cornejo, Hidalgo. Estas familias se reunían y pues entre sus hijas, que ya eran señoritas de 16, 17 años, seleccionaban quién sería la reina. Y el compromiso de la familia de la cual se seleccionaba a la reina era confeccionarle el traje y ofrecer en su propiedad, en su finca, ofrecer un festejo, donde pues obviamente la comida y la bebida corría por cuenta de la familia. Entonces esto se celebraba de una manera muy reservada y únicamente tenían acceso a las personas con recursos económicos fuertes. Quiere decir entonces que el carnaval se llevaba a cabo por parte de las familias adineradas, las de abolengo aquí en La Paz. Así es. ¿Y por qué? De hecho ellos fueron los introductores del carnaval aquí en La Paz. ¿Por qué? Porque ellos tenían oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo, sobre todo en Europa y en otras partes de México, donde ya el carnaval tenía algunos años de estarse desarrollando, en Europa obviamente muchísimos más, y ellos pues trajeron esa costumbre en estas fechas, previo a lo que es el miércoles de ceniza, y decidieron implementarlo, pero era una diversión entre ellos. La primera fotografía de una reina con su corte real, ataviados, vestidos así, se llevó a cabo en el año de 1890 y precisamente la señorita que fue electa como reina, su nombre era María González de la Toba. Su padre, el señor Miguel González, era una persona pues de los más prominentes empresarios de aquí de la ciudad de La Paz y él tenía un negocio que se llamó La Torre Eiffel. Su esposa, María de la Toba, ellos desearon que su hija fuera la reina en ese momento y es una fotografía hermosísima que se encuentra, esa fotografía donde yo la revisé y la vi, es maravillosa, se encuentra en el libro Crónicas de mi Puerto La Paz de la maestra Rosa María Mendoza Salgado, para que probablemente, y ahorita creo que lo van a estar viendo ustedes, esta fotografía donde se ven
a esta reina y su corte ataviados con un ropaje maravilloso y dispuestos ya a iniciar su pase entre la gente para que vea y festeje. Era la hija del dueño del edificio de la Torre Eiffel, que lamentablemente pues fue derribado este gran edificio. También lo estamos viendo por ahí en una de las fotografías que tenemos preparadas para todos ustedes. Era la hija del dueño de este edificio. Así es, la señora María González de la Toba. Entonces, pues sí, eso nos habla de que había mucho recurso económico y de que era un festejo pues que ellos esperaban con ansia, sobre todo las mujeres, para poder lucirse esos trajes tan maravillosos. Y justo también tiene que ver la Casa de Gobierno que está a nuestras espaldas con el carnaval. Así es, conforme llega el siglo XX, ¿verdad? Ya el festejo empezó a masificarse, ya empezó a salir de esos salones exclusivos para gente de dinero y empieza ya a incorporarse la gente, el público común, ¿verdad? Los habitantes de este puerto se empiezan a incorporar. ¿De qué manera? Se innova el carnaval y llega una propuesta de que por qué a la reina no se le sube en un barco y llega al muelle fiscal y desde allá se le trae pues acompañándola por un cortejo de personas sobre caballos, como un evento más grande, obviamente copiado de cómo se llevaba a cabo en otras partes de México y del mundo. Entonces, en Punta Prieta precisamente se llevaba ya a la reina con su corte, se le subió un barco que estaba especialmente arreglado para esto. En ese año el barco se llamó París, el barco París, recuerdo. Y ahí sube la reina y se llamaba María la Bastida, la reina, y desde ese lugar la traen hasta el muelle fiscal, donde ya le estaban esperando pues todo el cortejo para acompañarla, y la traen precisamente a este edificio tan maravilloso que era en ese entonces conocido como la Casa de Gobierno. ¿Por qué llega a este lugar? Porque ese lugar es la residencia del jefe político o del gobernador de ese entonces del territorio. ¿Qué hacen ahí en el edificio? El edificio era una serie de oficinas que ocupaba precisamente toda esta manzana, y en el centro había una gran cantidad de árboles, un huerto muy grande, un pozo de agua ahí. Entonces lo arreglaban para que ingresara la reina, el rey, ¿verdad? El rey de la alegría que llamamos ahora, en aquel entonces era el rey feo, y ingresaban junto con toda su corte, y ahí era coronada la reina, ahora sí por el jefe político. Y una vez coronada la reina, se hacía una valla del exterior de la Casa de Gobierno hasta este hermoso representación de lo que fue en un momento un kiosco que era de madera, ahorita ya es de acero y de concreto, pero a este lugar venía la reina junto con toda su corte, con el rey, y se subían a este templete en donde toda la gente ahora sí empezaba a aplaudirlos, empezaba a felicitarlos, y es como se iba integrando las personas. Alrededor de este sitio se colocaban puestos de venta de comida, de aguas frescas, de nieve, incluso había juegos como lotería, como el lanzar los aros. También en algunas partes de esta plaza, la que en aquel entonces se llamaba la Plazuela, hoy es la Plaza de Armas Constitución, se ponía un palo que lo embadurnaban con cebo, era el famoso palo encebado. Entonces, pues los jóvenes, ¿no?, más fuertes y más ágiles, competían por tratar de llegar a la cima, donde tomaban un listón y ese listón lo cambiaban por premios. También se usaba el famoso puerco o cochi encebado, que era un lechoncito que lo embadurnaban también de grasa y lo soltaban entre la gente, y pues ahí participaban hombres y mujeres. La diversión total. Porque el premio era precisamente quedarse con ese lechoncito, pues para ya cuando tuviera grande beneficiarse de él. Entonces era un festejo realmente familiar. Y te estamos hablando de eso a principios del siglo XX. Ahora, ¿qué pasó en el transcurso de las siguientes décadas? Entre los años de 1910 hasta poco antes de 1930, no se cuenta con mucha información, porque precisamente a raíz de la Revolución Mexicana, pues como que no fue muy constante el carnaval. El único dato que se recuerda, y es muy llamativo, fue que en 1911, estando de jefe político el militar Agustín Sanginés, en un periódico publica una nota donde prohíbe las reuniones de personas, prohíbe las procesiones, y dice que solamente se van a hacer festejos en casas particulares. Obviamente temiendo de que la gente se pudiera organizar, ya que estaban grandes reuniones y hubiera alguna proclama en contra del gobierno, era 1911. Entonces pues él
prohibió todo eso. Maestro, también en la década de los 30 se ocurría y se incursionaba también en un elemento más para el carnaval aquí en La Paz. Así es, hay una referencia en un periódico de ese tiempo sobre los famosos mascaritas. Estamos hablando de que ya tienen más de 100 años la tradición de la gente que se disfraza y se denomina como los famosos mascaritas, que son personas que visten como arlequines, pero la característica de aquí de nuestro puerto es que ellos portaban un cencerro de metal. Y con ese cencerro pues asustaban a la gente, a los niños, pero también llamaban la atención. Obviamente eran diversiones sanas, ¿no? Y en ese año que aparece esta referencia en el periódico, trataban de uniformar que, por ejemplo, los domingos de carnaval fueran vestidos de blanco, los lunes de verde y los miércoles de rojo, ¿verdad? Para que trataran de unificar todo esto, y además venía cuánto tenía que pagar una persona por participar como un mascarita. También es en esas fechas cuando surge el famoso mal humor. ¿En qué consiste? Pues precisamente es una rememoración de los carnavales antiguos europeos, donde la gente, antes de empezar con la diversión, ellos tratan de hacer escarnio de un personaje que podría ser algún político, podría ser un líder social, o incluso podría ser alguna persona representativa de la comunidad. Todavía hasta nuestra época actual se sigue disfrutando de este mal humor, la quema del mal humor, que precisamente se realiza los jueves previos al carnaval. Es con lo que inician, digamos, los festejos carnestolendos de aquí del puerto. Y del Jardín Velasco de repente hubo un cambio muy importante en la organización de los carnavales, que es justamente el traerlo al malecón. ¿Dónde empezaba todo esto? Empezó en los años 60. En esa época llega un gobernador, un militar de nombre Bonifacio Salinas Leal, y él pues traía una mentalidad de modernización de todo el puerto. Entonces él decide, en lugar de que esto se llevara a cabo como siempre en el Jardín Velasco, lo trae a este hermoso malecón, en donde, bueno, ese desfile naval que se llevaba donde venía la reina, pues llega precisamente a nuestro hermoso muelle fiscal. De ahí la estaban esperando para trasladarla en vehículos a la reina. En ocasiones traía también gente a caballo, y venían a este hermoso kiosco donde aquí se llevaba a cabo la coronación, y donde pues a partir de ese momento se empiezan a llevar a cabo todos los festejos, pero en este sitio. Y también fue una década en donde ya se empiezan a introducir las casas comerciales, los negocios como son las cervecerías, la Perla de la Paz, etcétera, que ya empiezan a poner puestos en este sitio, y pues la gente empieza ya, vendían artesanías, vendían obviamente bebidas alcohólicas, vendían algunos regalos para los niños, y entonces ya la fiesta se empieza a hacer en este sitio. Inclusive hay una fotografía que estamos viendo en este momento en la cual la reina pues estaba en medio de unas botellas de cerveza, ¿no? Sí, en ese carro ya aparece la reina ahí desfilando en un automóvil en donde lo diseñaron para que una casa cervecera pues fuera la que en ese momento pues, patrocinaba, y bueno, se viera evidentemente que eran ellos, pero la reina aparece en ese lugar. Eran otros tiempos, ¿no? Y no se veía tan mal como el hacerlo ahora, que ya se privilegia más la estética, pero de esa manera se vivió. Algo muy interesante también es que este gobernador también empezó a impulsar los bailes de salón, y fue donde surge el famoso baile blanco y negro, que era un baile en donde pues obviamente no la crema innata de la sociedad, pero también los políticos pues de altos vuelos se iban a un lugar conocido de aquí de este lugar, un salón, y lo adornaban de una manera maravillosa, precisamente de blanco y negro, donde los hombres tenían que acudir con riguroso smoking de color negro, y las damas con vestido de noche muy elegante de color blanco. Entonces era algo tradicional en ese momento, pero a partir de esos años inicia. También los carnavales se fueron profesionalizando. ¿A qué me refiero con esto? Que ya empiezan a introducirse diferentes personajes que ahorita no son muy conocidos. Por ejemplo, la princesa de la poesía ya participa ahí, ya también la cantidad de carros y de comparsas se empiezan a incrementar. Entonces esto ya se convierte en una fiesta popular. Estamos en este año conmemorando 145 años. Sí. 145 años de este carnaval, de la primera referencia que te decía que se aparece en un periódico. Ahorita son 145 años, entonces pues ojalá que nos dure el doble más. Pues maestro Sealtiel Enciso, te agradezco mucho el habernos estado pues compartiendo todo este conocimiento que tienes sobre La Paz, sobre en específico el carnaval aquí en nuestro estado. Gracias a ti, Germán, y bueno, no queda más que decir, a disfrutar el carnaval.
A disfrutar el carnaval en esta edición 2024. Yo soy Germán Medrano y los esperamos en la próxima entrevista aquí en Posta.